Como ya sabrás, a lo largo del último año 2020 y principios del 2021, la mayoría de las noticias han estado hablando del famoso problema y las medidas de prevención y grandes cierres. Por ello, todos los ciudadanos de clase media y clase baja de toda la sociedad han sufrido grandes problemas económicos que han ido afectando a toda la economía a nivel global. Y todos los gobiernos se han visto obligados a tomar decisiones extremas para poder evitar una gran caída de la economía mundial. Este es un problema que el mundo jamás ha visto antes. De hecho, este gran acontecimiento podría crear una crisis que no solo nos vaya a afectar en el corto plazo. Es probable que las peores consecuencias del gran problema surjan en los siguientes años e incluso puedan tener efectos negativos a lo largo de las siguientes décadas. Por ello, primero suscríbete y ven conmigo a estudiar la historia para no estar condenados a repetirla. Durante la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña estaba en el epicentro de la guerra contra las grandes potencias del eje. Sin embargo, Gran Bretaña se topó con un obstáculo, y es que usaban grandes cantidades de dinero para financiar sus batallas, hasta el punto de que apenas tenían dinero disponible. Entonces empezaron a buscar dinero prestado tanto de sus propios contribuyentes, así como pidiendo préstamos a Estados Unidos y Canadá. En 1941, Gran Bretaña comenzó a aceptar préstamos y contraer deudas para financiar la guerra. Y en 1945, este país se enfrentaba a casi 10 millones de dólares de deuda para sus acreedores en ese momento. La relación deuda-PIB de Gran Bretaña fue de un increíble 200%, lo que significa que el país tenía el doble de deuda respecto al valor de todos sus bienes y servicios que habían producido en todo el año. Para que veas en perspectiva cómo puede afectar la deuda de un país, el Banco Mundial afirma que una vez un país alcanza la deuda superior al 77% sobre su PIB, una economía se comenzará a reducir a gran velocidad debido a que una gran parte de sus ingresos se destinarán a pagar su propia deuda. Así que una vez acabada la guerra, Gran Bretaña había acumulado una deuda que era tan grande que no pudieron devolverla hasta pasado 10 o incluso casi 20 años. De hecho, el 29 de diciembre del 2006, Gran Bretaña hizo su último pago referente a la deuda de la Segunda Guerra Mundial con Estados Unidos y Canadá. Esto significa que los contribuyentes británicos estuvieron desde 1945 hasta 2006 pagando a través de sus impuestos la deuda que el país había acumulado entre 1945 y 1955 para poder financiar a sus ejércitos. Si eso no explota tu cabeza, nada lo hará. La economía de Gran Bretaña estuvo muy obstaculizada debido principalmente a su deuda tras este acontecimiento. Sin embargo, su economía ha conseguido recuperarse a lo largo de los años gracias a una gran recaudación de impuestos de la generación Baby Boomer, que aceleraron la producción del país. También ayudaron algunas reformas económicas y se realizaron grandes inversiones en infraestructura del país. Gran Bretaña tuvo un poco de suerte al no haber sufrido un gran crash a pesar de haber acumulado tanta deuda, pero hay países que no tuvieron tanta suerte. En 2001 la relación deuda y PIB en Argentina alcanzó un máximo del 160%, lo que hizo que el país comenzara a incumplir varios de los pagos de su deuda hasta un valor de más de 100.000 millones de dólares. Te lo voy a repetir, 100.000 millones de dólares en deuda. El valor tan elevado del incumplimiento de deuda hizo que los grandes capitales se mudaran fuera del país y en muy poco tiempo la nación vio a millones de personas entrar en una situación de pobreza, mientras que el desempleo alcanzó una tasa del 19% y su moneda una inflación desproporcionada totalmente. Y hasta el día de hoy Argentina aún no se ha recuperado del todo de esta crisis de deuda que se produjo hace más de 20 años. De hecho, es muy similar a otras historias que se pueden escuchar en todo el mundo: Grecia en 2012, Zimbabue en 2006, Venezuela en 2017 y Rusia en 1998. Lo que estoy tratando de demostrarte es que aunque la deuda puede ser una buena medida para resolver los graves problemas que suceden en el presente, siempre tienen grandes consecuencias a largo plazo, que pueden durar años o incluso décadas. Ahora, teniendo en cuenta lo sucedido en estos países, debemos volver al presente de los Estados Unidos.
Aunque no lo sepas, la economía de los Estados Unidos ha sido tan grande y ha crecido tan rápido que a pesar de pedir grandes préstamos, realmente solo ha supuesto un pequeño porcentaje de la economía del país. Por ejemplo, en 2006, Estados Unidos tenía una situación relativamente saludable en su relación deuda-PIB, alrededor del 60%, pero durante la crisis financiera producida en 2008, Estados Unidos luchó para bombardear con dinero la economía, para poder salvarla obviamente. Así que comenzó tomando cientos de miles de millones de dólares de deuda y eventualmente acabaron por tomar billones de dólares. Algunas personas podrían pensar que los Estados Unidos, junto al resto de países que pidieron deuda para superar la crisis financiera, han pagado ya parte de la deuda que habían acumulado en 2008 y 2009, pero en realidad ha sucedido absolutamente todo lo contrario. Desde la crisis financiera, muchos países desarrollados de todo el mundo han ido acumulando cada vez más deudas año tras año, mientras que el crecimiento económico se ha desacelerado totalmente. Esto significa que muchos países en realidad se encuentran en una situación donde su deuda es más difícil de pagar hoy de lo que hubiera sido en el periodo de la crisis, y esto es lo que quiero destacar de la relación deuda-PIB de los Estados Unidos antes del famoso problema. En el año 2019 este ratio fue alrededor del 106%, en Canadá fue cercano al 88%, en Italia fue del 133%, en Singapur estaba en un 109% y en Japón estaba situada en un asombroso 237%. Lo que trato de mostrarte es que incluso antes de esta crisis, los gobiernos de todo el mundo tenían la relación deuda sobre PIB más elevada de su historia, y luego por supuesto ocurrieron los cierres y la deuda comenzó a generarse. Probablemente te preguntaste cómo van a financiarse todas las ayudas que la población y el gobierno están esperando dar tan ansiosamente durante esta situación de la pandemia. Lo cierto es que el gobierno, a pesar de estar emitiendo dinero y aplicando estímulos económicos, no son ellos los que realmente están pagando estas medidas. Los gobiernos no tienen mucho dinero para sí mismos y los impuestos que cobran no parecen ser suficientes. Por ello, todas estas ayudas y estímulos que se están produciendo en la mayoría de los países vienen de la deuda, una deuda que los ciudadanos contribuyentes tenemos que pagar durante las próximas décadas. De hecho, si vives en Estados Unidos en este momento, en este preciso momento, aproximadamente 1 de cada 10 dólares de impuestos que pagues al gobierno van directamente hacia el pago de intereses sobre la deuda nacional, y una vez acabe el problema actual, el escenario económico puede ser terrible. Los Estados Unidos han acumulado tanta deuda durante estos meses que serán incapaces de pagar los programas financiados por el gobierno en un futuro. Cosas tan básicas como la seguridad social, la educación, la renta, la sanidad, los programas militares y muchas otras cosas podrían llegar a tener importantes recortes en el futuro para poder pagar los paquetes de estímulos económicos que están produciendo actualmente. Y si un gobierno quiere mantener todos estos programas sociales en su nivel actual sin acumular más deuda en un futuro próximo, tendrán que hacer algo que no le gustará a la mayoría de la población, y es que para poder hacerle frente a estos niveles de deuda deberán aumentar los impuestos a sus ciudadanos. Con esto me gustaría destacar que en países desarrollados como Estados Unidos, Canadá o Reino Unido es muy poco probable que la población se empobrezca de forma severa a pesar de la elevada deuda, pero aún así no debemos pasar por alto las terribles consecuencias que podría llegar a tener una gran acumulación de deuda como la que ahora se está produciendo. Estas consecuencias pueden desencadenar en la ralentización del futuro crecimiento económico de los países, aumentando a su vez los impuestos futuros y reduciendo la financiación futura para los programas sociales del gobierno. Y todo esto puede producirse durante las próximas décadas, lo que significa que los niños nacidos hoy en día pagarán parte de los paquetes de estímulos económicos que están produciendo hoy en día, es decir, dentro de los próximos 20 o 30 años estarán pagando las personas que tienen actualmente 18 años hasta cerca de sus 40 o 45 años, hasta 50 años, estarán pagando los paquetes de estímulo que están recibiendo sus padres a día de hoy. ¿Qué pensabas? ¿Que el dinero se imprimía y listo? Pues no es así. De hecho, eso es muy peligroso y tenemos un video al respecto que te lo voy a dejar aquí a la derecha en este momento y está en una lista de reproducción que se titula Aprende sobre las antiguas crisis financieras y protege tus ahorros.
ve a verlos ahora, son videos muy educativos que me ha costado mucho trabajo hacerlos y espero que te sean de provecho. Ahí analizamos gráficas sobre lo que fue el crash de 1929, sobre lo que fue el crash.com en el 2000, el crash inmobiliario del 2008 y lo comparamos a día de hoy. Y no te olvides que la deuda del gobierno no es la única deuda que tenemos en el mundo ahora mismo. Antes de que comenzara la crisis ya se estaban acumulando un récord de deuda en los hogares en 2020. Estados Unidos tenía aproximadamente 14 billones de dólares de deuda en este ámbito, que es el nivel de deuda más alto de su historia y el mayor aumento en la deuda de los hogares desde 2008 a 2020 ha sido por préstamos estudiantiles. En 2008 estos préstamos representaron aproximadamente 611 billones de dólares de deuda en la familia. Y cuando juntamos todo esto, observamos que una familia promedio tiene aproximadamente $100,000 de deuda y a su vez tan solo tiene unos $8,000 en ahorros. Y en personas menores de 30 años tienen una media de ahorros de $2,700, que solo son suficientes para cubrir un mes de alquiler, comida, seguros y necesidades básicas para la persona promedio en Estados Unidos. Ojo, no es lo mismo ganar $2,700 al mes en Estados Unidos que ganar $2,700 en países como Colombia, Argentina, Bolivia, etc. Pero me preguntarás, Luis, ¿qué significa todo esto? Que al entrar en esta crisis la persona promedio ya estaba viviendo de préstamo en préstamo sin tener apenas ahorros y toneladas de deuda. Y esto es especialmente peligroso para los más jóvenes. También significa que los cheques que se dieron a la población durante la pandemia pudieron ayudar a algunos estadounidenses a mantener su nivel de vida durante algunas semanas. Pero eso no implica que sea una buena idea hacerlo. Tampoco puede ser una buena solución a largo plazo. La única forma de ayudar a la población a mantener su nivel de vida y que no se produzcan morosidades en pago de alquileres, morosidad en préstamos de hipotecas, es levantar las restricciones de todo el mundo. Y otra medida de las más importantes sería dejar de aumentar el nivel de deuda de los países. No emitir más paquetes de estímulos en el futuro es otra manera de enfrentarte a esto. Tanto la deuda individual como la nacional se están amontonando a niveles récords y muchos países ya están muy cerca de no poder hacer frente a su deuda. Esto podría crear una crisis de deuda sin precedentes en el futuro, que probablemente desencadenaría un efecto dominó en los países y economías de todo el mundo. El futuro es incierto, pero la historia suele repetirse. Y aunque no sabemos la fecha exacta en la que se pueda dar un auténtico colapso como consecuencia de todo lo que está sucediendo, lo que sí sabemos es que estamos en el experimento económico más grande de todo el mundo a nivel económico. Si quieres saber a qué me refiero con esto, pues tenemos un video específico hablando sobre lo que es el experimento económico más grande del mundo en tema de deuda. Comparamos gráficos con lo que es 1929, 2000, 2008, 2021 en tema de deudas, de precio de inmuebles y tenemos una lista de reproducción entera acerca de las crisis económicas. Porque recuerda, si no sabes dónde has estado, estás simplemente obligando a la historia a repetirla. Entonces es importante, a pesar de que espero que no pasen estos crashes, poder entenderlos, saber qué hacer en este tipo de situaciones, qué hacer con tu dinero, cómo protegerte a ti, cómo proteger a tu familia en este ámbito y en esta coyuntura tan complicada que podemos estar llegando al punto más alto de esta crisis financiera o esta burbuja económica que se está formando. Espero que no pase, pero aumentar tu conocimiento financiero, tu inteligencia financiera en esta época y saber qué hacer con tu dinero y prevenir, pues es mucho mejor que simplemente dejarte llevar, cruzar los dedos y esperar lo mejor. Recuerda, 6 meses de tu sueldo, sea cual sea, tienes que tenerlo como fondo de emergencias. Y las personas que dicen, de algo hay que morir, tienes que disfrutar la vida, ¿cómo vas a ahorrar en esta época de crisis? Nadie ahorra. Pues créeme que sí se puede ahorrar. Tienes que recortar gastos, puedes recortar lo que es Netflix, puedes siempre recortar más gastos, puedes apagar las luces que dejas prendidas. Siempre hay maneras de ahorrar y tener ese fondo de emergencias. Ese fondo de emergencias a las personas que lo tenían en lo que es la crisis del 2020 les cayó súper bien, y a las personas que no lo tenían desearían tenerlo o haberlo tenido en marzo, abril, mayo, junio del 2020, que como tú sabes fuimos encerrados y muchos negocios quebraron
Y es muy importante no ser pesimista con el futuro, simplemente tener inteligencia financiera y tener un poco de ahorros, fondos de emergencias, inversiones en oro, diversificar, no creerte en esta época Warren Buffett, el crack de EM Academy, el crack de las academias de trading. He estado 2 meses en una academia. Warren Buffett, ¿qué sabe Warren Buffett? Warren Buffett no sabe nada, ¿sabes? Porque yo he tomado 2, 3, 6, un año de una academia de trading. Ahora yo sé más. Ahora yo soy el dios. Ahora yo soy la diosa de las inversiones. Mira, he ganado con Bitcoin el doble de $100 a $200. Yo soy tu padre. No es así. No es así. Y tú lo sabes. Si es que te pasa eso, por favor no se dejen estafar con estas academias. Hacer dinero cuesta, ahorrar cuesta, poco a poco, centavo a centavo, hacer crecer tu patrimonio cuesta. ¿En qué recomiendo invertir yo en estos momentos? Lo hice en Bitcoin, lo hice en acciones, lo hice en ETFs. Diversifica. Oro. Si puedes, bienes raíces, si tienes la capacidad de hacerlo. Puedes ETFs de oro, ETFs de plata, si no tienes oro físico, obviamente. Acciones, criptomonedas también de un 5 a 10% de tu portafolio. Pero lo más importante es primero tener tu fondo de emergencias. Es importante tener en esta época de crisis 6 meses de tus ahorros y poder, por favor, tener lo que es inteligencia financiera. Aquí tienes que invertir primero que nada, porque las personas que hacen trading y que hacen academias y etcétera, pues te van a decir, bueno, sí, ganar 10% anual en el S&P500 es increíble, pero tú solo tienes $1,000. En un año vas a tener $100, con $100 no haces nada. Es cierto. No es lo mismo ganar 10% de $100,000 que ganar 10% de $100. Ganas $10 al año. Y si tienes 100,000, ganas 10,000. Es otra cosa totalmente diferente. Por eso tienes que venir acá, hacer más negocios, empezar algún negocio en línea, empezar a hacer negocio aparte de tu empleo. Y si eres joven, qué belleza, porque puedes empezar a hacer negocio mientras estudias, mientras buscas trabajo. Si ya tienes un trabajo en las noches, abrirte un podcast, hacer algo en línea, postres, lo que tú quieras. De hecho, tenemos un video sobre 10 negocios que se pueden hacer en Latinoamérica a día de hoy. También lo tenemos en una lista de reproducción que se llama Todo sobre Finanzas Personales. Así que investiga en el canal. En el canal tienes acciones, cómo invertir en acciones, cómo invertir en criptomonedas, cómo aprender sobre las crisis anteriores, finanzas personales, absolutamente todo de manera gratuita. Y lo único que pido es que des like, compartas y tal vez te suscribas si el contenido es de tu agrado. Espero que todo este video y todo lo que hago en el canal sea muy productivo para ti, que te aporte valor, que eso es lo que busco. Ese tipo de videos se me hacen muy divertidos de hacerlo, especialmente la última parte que puedo hablar y puedo dar mis experiencias. Entonces espero que sea de tu agrado y que aprendas mucho sobre finanzas personales, sobre la bolsa de valores y nos preparemos para las próximas crisis. Si tienes alguna pregunta o alguna opinión, puedes dejarla en comentarios para así retroalimentar el canal, para que veas de qué país eres. Puedes poner de qué país eres, cómo está la situación en tu país, para que veamos y seamos una comunidad muy linda que próximamente tendremos en Telegram, WhatsApp, no lo decido bien, o tal vez Discord directamente. Les mando un abrazo a todos, buenas noches.